Formosa Empresarial. ¿Qué es la CAPIMEF? ¿Qué es la CAPIMEF y qué es lo que hace? CAPIMEF es la sigla de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, que es la evolución de lo que era la antigua Cámara de Almaceneros Minoristas, cuando este rubro de comerciantes por proximidad comenzó a desaparecer por influencia de los grandes supermercados. Alguien de alguna de las comisiones con muy buen criterio reformuló el estatuto y lo transformó en Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, que es la denominación que lleva actualmente, en la cual también permite hoy día agrupar a todo lo que tenga que ver con el sector, además del comercial, servicio, industrial y producción. Vale decir que tenemos un abanico muy amplio de actividades que pueden agremiarse dentro o asociarse dentro de la Cámara. ¿Qué es una Cámara? Para que sea simple de entenderlo, vendría a ser como una suerte de sindicato. Aquellos que trabajan con relación de dependencia, el empleado, el obrero, el peón rural, tiene un sindicato que los representa. Esto sería algo similar, pero que representa al sector empresario. Cuando digo empresario, hablo aquel que tiene alguna actividad económica independiente. No asociemos al empresario como alguien muy poderoso, todo lo contrario. Por ahí, además de tener gente de grandes empresas dentro de la Cámara, también tenemos a kiosqueros de barrio, almacencitos que todavía quedan algunos afortunadamente, algunos pequeños supermercados y aquellos emprendedores que tienen muchas ganas de iniciarse en esta hermosa actividad que es el desarrollo de la actividad privada. Eso sería básicamente lo que es una Cámara. ¿Qué funciones cumplimos? Bueno, primero que nada, tratar de discutir con las autoridades todo lo que tenga relación a las cuestiones fiscales, tratar de lograr medidas, leyes, ordenanzas que favorezcan el desarrollo de la empresa, desarrollo de sectores que nos interesen por ahí socialmente que se los apoyen un poquito más, discutir otras medidas que por ahí de pronto nos parece que son antipáticas y que frenan la cuestión empresarial, capacitarnos, es un eje muy importante para nosotros la capacitación. Antiguamente uno necesitaba un local, un mostrador, algo de plata, abría y se vendía nomás, no había problema. Hoy no, hoy uno tiene que conocer las técnicas de ventas, tiene que conocer las técnicas de administración de una empresa, de un negocio. Hoy hay competencia, hay que estudiar todo el comportamiento, no solo del cliente, sino del competidor, del proveedor, de las entidades financieras. Hay toda una metodología que es posible de transmitir. Y por otro lado, la Cámara tiene un sinnúmero de actividades que también no puede permanecer desvinculado de lo que es la comunidad. Todo eso se interesa por algún tipo de cuestiones que de pronto tengan alguna razón de ser y nosotros permanentemente estamos apoyando. Por ejemplo, hace poco acompañamos a la Fundación de Celíacos Formoseños a iniciar una campaña que ha tenido muchísimo éxito, interesando a autoridades del gobierno provincial para que logren conseguir productos de consumo de una forma mucho más sencilla de lo que les ocurría hasta hace poco tiempo atrás. Lo mismo ha ocurrido con otro tipo de campañas, que por ahí hacemos algún tipo de campaña de colaboración con entidades de bien público para fechas muy especiales como el Día del Niño. Hace poco hicimos una colaboración para una escuela que le proveemos de una embarcación para que pueda la docente trasladarse del lado territorial de Argentina a una isla a dar clases. En fin, hay muchas de las cosas que tienen que ver con la Cámara, pero fundamentalmente es lo que es el desarrollo empresario, el emprendedorismo, mantener actualizada toda la comunidad empresarial sobre lo que es fuente de información, sobre lo que son desarrollo de proyectos, sobre lo que son temas financieros, sobre lo que son las cuestiones fiscales y cualquier otro elemento que nos resulte de interés común.